Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Seguimos en la octava de la fiesta de la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen, y vamos a seguir practicando un poco sobre la Santa Familia. Son muchos misterios, pero el católico tiene que conocer muy bien su religión, su fe católica, y nada más importante para nosotros, de tan importante que tenemos, que la Sagrada Familia. Por esto que la tomamos, ¿no?, como patrona de nuestra capilla. Antes de pasar a tratar de otros privilegios de la Santísima Virgen, de San José, ¿no?, y del Niño Jesús, digamos algunas palabras acerca del matrimonio de la Santísima Virgen y mostremos cómo se pudo conciliar con el voto de virginidad que tenía hecho. Nuestra Señora, cuando jovencita, iba al templo y ahí se consagró. Era una virgen que vivía ayudando a los sacerdotes en el templo. Era una virgen consagrada. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto, ¿no?, una consagrada con un matrimonio? ¿Qué hubo entre María y José? Matrimonio, en el sentido estricto de la palabra, es una verdad que resalta del texto mismo del Evangelio y que no es lícito ni negar ni poner en duda. La maternidad de María lo pedía. Era menester que ninguna sospecha pudiera empañar ni aun ligeramente el honor del hijo o el de la madre. Era necesario que, si alguna vez el honor se ponía en litigio, hubiese un testigo, el menos sospechoso y el más autorizado, que pudiese testificar de la integridad. Era necesario también que los dos, Jesús y María, hallasen una ayuda en su flaqueza, y que ayuda más conveniente para María que la de su esposo, y que ayuda más conveniente para Jesús que la que le viniese de un padre putativo. Claro, para muchos sería un escándalo, una virgen ahí embarazada sin un marido, ¿no? Era un escándalo, incluso la podían apedrejar o matar por esto, era un crimen grave de escándalo. Cierto que Dios podía, si quisiera, proveer a estas necesidades en otra forma, pues nada le es imposible. Mas, como sabemos, dice bien a la sabiduría de Dios el usar los medios más sencillos y suaves antes de recurrir a los extraordinarios. Y esto era lo que pedía el orden de los designios de Dios acerca de su Hijo. En efecto, había decretado que antes que se revelara al mundo como Mesías prometido, como Dios Salvador, viviese largos años en la obscuridad de una vida común y escondida. Los libros apócrifos nos presentan al niño Jesús entretenido desde su infancia en hacer milagros, como jugando a obrar maravillas. Pero el Santo Evangelio nos lo muestra como hijo obediente y humilde trabajador.
Por consiguiente, no era necesario el esplendor de los prodigios para poner a la Virgen y a su Hijo a cubierto de suposiciones injuriosas. Revelando la virginidad de María, hubiera manifestado antes de sazón la grandeza de Jesús. ¿Qué se necesitaba, pues, para conseguir juntamente estos tres fines? Obscuridad para Jesús, reputación sin mancha para su madre, asistencia amorosa y abnegada para los dos. El velo de un matrimonio puro y santo, la unión de un esposo virgen con una madre virgen. Esta es la razón, esta la naturaleza de este matrimonio único, matrimonio verdaderamente celestial, nupcias espirituales que la tierra no había conocido y que sin embargo encierran todos los caracteres de una verdadera y legítima unión conyugal. Bossuet, en su primer panegírico sobre San José, trató maravillosamente esa materia, siguiendo a San Agustín. El uno y el otro están de acuerdo en reconocer en la unión de José y María los tres vehículos, los tres vínculos que constituyen la perfección del matrimonio. Este sabio obispo, habla Bossuet de San Agustín, advierte ante todo que en el matrimonio hay tres vínculos. Primeramente, el contrato sagrado por el que aquellos a quienes une se entregan eternamente, se entregan enteramente el uno al otro y viceversa. En segundo lugar, se da el amor conyugal por el cual se ofrece mutuamente el corazón, que ya no puede dividirse y ni arder como otras llamas. Por último, se da el vínculo de los hijos, que son la tercera ligadura, porque viniendo el amor de los padres a reunirse, en cierto modo, en los que son fruto común de su matrimonio, queda el amor ligado con una atadura más fuerte. San Agustín descubre estas tres cosas en el matrimonio de San José y nos muestra que todo concurría a guardar la virginidad. Remitiendo al lector a las explicaciones del elocuente panegirista, nos limitaremos a considerar el primer vínculo, es decir, el contrato, pues en este consiste la esencia del matrimonio. Como José y María pudieron entregarse el uno al otro con esa entrega propia de los verdaderos esposos. Si el voto de virginidad les, les imponía obligación estricta de conservar sus corazones y sus cuerpos limpios de toda voluntad y de todo contacto que desdijese de la santidad de sus promesas. Si desvanecería por sí misma la dificultad, si supusiéramos, como algunos lo han hecho, que el voto de virginidad perpetua, tanto en San José como en la Santísima Virgen, fue posterior a su matrimonio. Mas no parece admisible tal suposición, por lo menos en lo que toca a María Santísima, ¿no?, que fue virgen antes, durante y después. Los teólogos escolásticos, por no hablar ahora de los autores ascéticos, estiman, y muy justamente, que María tenía hecho este voto desde su más tierna infancia, con voluntad plena.
Es posible admitir que la reina de las vírgenes, superior en todo lo demás, no lo sea en este punto a tantas otras vírgenes que, guiadas del Espíritu Santo, consagraron a Dios la flor primera de sus años. Es creíble que el Espíritu Santo se descuidase de preparar desde entonces a María para el altísimo honor de ser su esposa, mediante el compromiso irrevocable de permanecer virgen. Los santos padres no trataron de intento esta cuestión, pero entre todos los que escribieron del voto de virginidad hecho por la Madre de Dios, ni uno solo lo refiere al tiempo que siguió al matrimonio con San José. Por el contrario, sea cual fuera la época de su vida en la que la contemplen, siempre ven en esta Virgen una ofrenda consagrada a Dios. En cuanto a San José, es cosa muy razonable creer que también estaba ligado con un voto semejante, aunque no puede afirmarse con igual certeza. No eran usuales tales votos entre los judíos, pero ¿por qué el Espíritu de Dios, que desde toda la eternidad había predestinado al justo José para que un día fuese esposo de la Virgen Madre, venturoso y digno, testigo de su virginidad, no había de inspirarle eficazmente el mismo amor a la castidad perfecta y la misma consagración de sí mismo al culto de esta virtud? Sea lo que fuera del voto de San José, cuando María consintió en recibirlo por esposo, había recibido del cielo seguridad de que su virginidad tendría en él un custodio fidelísimo. Claro que Dios Padre no iba a enviar, ¿no?, una persona cualquier, o que también no conservaba el voto ese de castidad, de virginidad. Entonces, San José ya había sido preparado para esta misión. ¿Y por qué no hemos de añadir que aún después de haber recibido esta seguridad, no aceptó la alianza matrimonial con San José antes que el Espíritu Santo, que en todo la guiaba, le manifestase claramente cuál era la voluntad de Dios? Poco hace al caso que los dos esposos mutuamente se hubieran comunicado o no la santa resolución que habían tomado, si el uno y el otro estaban advertidos por un instinto divino de que su virginidad, lejos de hallar obstáculo en su purísimo matrimonio, hallaría asistencia y protección. Tampoco tiene mayor importancia el investigar si la ley antigua aprobaba o no una virginidad perpetua que hubiera de guardarse ya fuera del matrimonio, ya dentro de la vida matrimonial. Ningún texto hay que demuestre la desaprobación. Como quiera que sea, bien podía el autor de la ley levantar prohibiciones que él mismo había puesto. Por tanto, nada impedía que San José y la Santísima Virgen contrayesen matrimonio válida y legítimamente. Fue válido su matrimonio porque la validez de la unión matrimonial no depende de los actos que ella misma da derecho a ejecutar, sino de la entrega libre y voluntaria que los esposos hacen de sí mismos mutuamente en las condiciones determinadas por la ley del contrato. Además, el matrimonio era legítimo porque lo que en circunstancias ordinarias no sería legítimo ni permitido
tórnase justo y santo cuando Dios mismo manifiestamente lo inspira, porque además las partes contractantes coincidían en el mismo inmutable designio de una unión virginal. Y por último, que Dios salía fiador de su mutua fidelidad en el cumplimiento de las obligaciones contraídas para con él. Tal fue el sagrado matrimonio de José y de María, dos virginidades que se unen bajo la bendición de Dios, para conservarse eternamente la una a la otra por medio de una casta correspondencia de púdicos deseos. Ambas fecundas, mas cada una en su orden, la virginidad de María según la carne, porque su misma pureza hizo descender al Espíritu Santo sobre ella para llenarla con germen celestial. Y la virginidad de San José, según el Espíritu, porque bajo su sombra, bajo su protección paternal, dentro de su dominio, el fruto virginal brotó y se desarrolló. Muchos discuten, ¿no? Eso porque el matrimonio, el fin del matrimonio es la procreación, tener hijos, ¿no? Y como que dos vírgenes, dos consagrados van a poder generar, ¿no? Hijos si no hay el acto matrimonial. Entonces, de ahí la intervención del Espíritu Santo. Una virgen concebió, dio la luz, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, por un milagro extraordinario, ¿no? Y San José, castísimo, justísimo, la acompañaba y era el protector, el guardia de la Sagrada Familia. Y así se pasó como un matrimonio perfecto entre dos consagrados, dos vírgenes, ¿no? Son milagros, son misterios de Dios, ¿no? Pero ella que iba a ser la esposa de Dios fue preparada, preservada desde toda la eternidad, ¿no? Y San José también, porque no podía ser un hombre común, carnal, humano, ¿no? Para estar ahí como protector de una virgen y de su hijo. Los dos fueron advertidos por el Espíritu Santo y aceptaron, ¿no? Y tuvieron verdadero matrimonio. No hay ningún impedimento, ¿no? Que los dos sean personas consagradas. Hay incluso un permiso de la Iglesia que se llama el matrimonio, el casamiento josefino, que viene del matrimonio de San José. Cuando, ¿no?, la señora decide vivir el voto de castidad y el señor también, ¿no?, quieren vivir la castidad, los dos, entonces se llaman casamiento o matrimonio josefino. Y viven ahí los dos como que consagrados, dedicados solamente a la oración, al silencio, ¿no?, al recogimiento y como que una vida religiosa entre ellos, ¿no?, inspirados en la Sagrada Familia. Son misterios de nuestra fe que tenemos que conocer, que saber, y también son temas para nuestras meditaciones y oración mental. Ave María Purísima, sin pecado concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.